Hola, como sabemos, en la física clásica, la materia se compone de pequeñas partículas que llamamos átomos. Y si uno asume que la materia está compuesta de estos átomos, eso permitiría explicar muchos fenómenos físicos y químicos. Por otro lado, en la física clásica, además, la luz es considerada una onda electromagnética, es decir, se trata de un cierto continuo, ¿no? Bueno, y esta idea de la luz como onda fue claro ya después de los experimentos de Thomas Young a principios del siglo XIX. Ahora, ¿qué sucedió a inicio del siglo XX? Dos físicos alemanes, Max Planck y Albert Einstein, van a desordenar toda esta síntesis decimonónica. Van a introducir ideas cuánticas a la física. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué estaba mal en la física clásica? El punto es que había solo unos pocos problemas que no habían sido resueltos en la física clásica. De hecho, es conocido el discurso que dio William Thomson, Lord Kelvin, cuando dice que lo único que faltaba en la física, y cuando digo lo único es que después de eso ya no había más avance, ¿no? Sería resolver tres problemas. El primero, la radiación de cuerpo negro. El segundo, el efecto fotoeléctrico. Y el tercero, el perihelio de mercurio. El pequeñísimo detalle es que del primer problema, la resolución, va a surgir la física cuántica. Del segundo, la teoría especial de la relatividad. Y del tercero, la teoría general de la relatividad. Es decir, de esos tres pequeños problemas, bueno, se iba a desordenar todo el panorama. Se iba a tener que cambiar toda la estructura de la física. Bueno, en este video vamos a estudiar el primero de estos problemas que devino en el origen de la física cuántica. Lo podemos llamar el problema de la radiación térmica. El punto es que cuando calentamos un cuerpo sólido, este va a irradiar luz. Un ejemplo cotidiano de esto es la ampolleta, ¿no? Cuando hacemos pasar corriente eléctrica a través del filamento de la ampolleta, este filamento se calienta, ¿no? Y al calentarse emite luz. Bueno, y cuando hacemos esto, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuánta radiación es emitida por la ampolleta? ¿O a qué frecuencia salen las ondas lumínicas? Puede ser el rango de luz visible o no visible, ya sea infrarrojo o de alta frecuencia de ultravioleta, ¿no? Ahora, cuando analizamos la radiación térmica de un objeto, el caso más simple de estudio resulta ser cuando el objeto es negro, a lo que podemos llamar cuerpo negro. La razón de ello es paradójica y sorprendente. Sucede que entre más eficiente es un objeto al absorber luz, entonces más eficiente va a ser el emitir radiación térmica cuando es calentado. Por lo que un cuerpo negro es óptimo para este estudio, ¿no? Y resulta además que esta radiación de cuerpo negro es muy interesante porque a una temperatura dada todos los cuerpos negros van a irradiar exactamente igual, ¿no? Bueno, por lo que a fines del siglo XIX muchos físicos intentaron aplicar la teoría clásica del calor para explicar la radiación de cuerpo negro. Y resulta que les funcionaba bastante bien para baja frecuencia, ¿no? O sea, para radiaciones infrarrojas. Pero la teoría clásica predecía además muchísima radiación de alta frecuencia, es decir, muchísima radiación ultravioleta. Por lo que, volvamos al caso de la ampolleta. Si hacemos pasar corriente por el filamento, este filamento se va a calentar. De hecho, se calienta algo así como unos 2000 grados Celsius. Ya. ¿Y qué tipo de luz irradia? En su mayoría, la ampolleta irradia luz infrarroja. O sea, luz de tan baja frecuencia que no la podemos ver. Pero también, obvio, irradia una cantidad importante de luz visible, si no, no serviría para nada la ampolleta. El detalle está en que casi no emite luz ultravioleta. Y por eso es que uno, de hecho, no se tiene que echar crema para no quemarse frente a una ampolleta. El problema está cuando aplicamos la teoría clásica del calor, porque resulta que cuando lo hacemos nos damos cuenta, debería irradiar mucha luz ultravioleta, pero la luz ultravioleta irradiada de la ampolleta es muchísimo menos que la infrarroja y muchísimo menos que la visible. O sea, es justamente al revés de lo que debería ser. Debería irradiar inmensas cantidades de luz ultravioleta. Esta predicción, la de la teoría clásica, es tan mala, tan radicalmente mala, que se le llamó a esto la catástrofe del ultravioleta. O sea, como un desastre. Porque si una teoría no puede explicar siquiera cómo funciona una ampolleta, bueno, claro, se hace necesario revisarla entera la teoría. Y aquí es donde aparece la figura de Max Planck con una solución revolucionaria. Un domingo por la tarde de 1900, cuenta que estaba en su casa en Berlín, Max Planck, conversando con un amigo físico llamado
Heinrich Rubens, y bueno, y Rubens le pasó la tarde explicando algunas de sus mediciones más recientes y cómo no correspondían a la predicción clásica. Bueno, después de que se fue Rubens, Planck nos cuenta, pasó el resto de la tarde-noche tratando de resolver el asunto. Esto es, tratando de llegar a una descripción teórica más precisa y menos catastrófica de las observaciones de Rubens, ¿no? Sorprendentemente, en el transcurso de una sola noche, logró derivar una ecuación matemática que estaba en perfecto acuerdo con los datos experimentales. Así, antes de irse a dormir, anotó su ahora famosa fórmula de radiación de cuerpo negro en una carta y se la envió por correo a Rubens. Para derivar su fórmula, por cierto, Planck no utilizó un conocimiento físico profundo, o sea, no fue un laboratorio ni nada, sino simplemente se dedicó, como él dice, a jugar con ecuaciones matemáticas. En sus propias palabras, llegó a su resultado por conjeturas afortunadas. En consecuencia, en ese momento no pudo proporcionar naturalmente ninguna interpretación física para su fórmula de radiación de cuerpo negro. Solo mostró que funcionaba el asunto, ¿no? Sin embargo, estaba lo suficientemente seguro de su validez como para presentarlo formalmente a sus compañeros 12 días después. Así, Planck pasaría los siguientes 2 meses, que luego calificó como los más arduos de su vida, tratando de encontrar una interpretación, ¿no?, que hiciera sentido a su ecuación. Sus esfuerzos valieron la pena y logró formular una explicación simple, pero bastante contraintuitiva para su teoría. El detallito de su teoría es que esa propuesta exigía abandonar un principio central de la física clásica, por lo que Planck describió su propuesta como un verdadero acto de desesperación. O sea, es que lo tengo que hacer, ¿no? Esos resultados, producto de la desesperación, los presentó la Sociedad Alemana de Física el 14 de diciembre de 1900, el día que ahora es considerado como el cumpleaños de la física cuántica. ¿En qué consistió la hipótesis de Planck? Básicamente en 2 hipótesis revolucionarias. La primera es que, mientras el enfoque clásico asumía que las cargas podían tomar cualquier energía posible a medida que oscilaban, Planck planteó la hipótesis de que solo podían asumirse ciertos niveles de energía fijos. Imaginó que los niveles de energía permitidos estaban espaciados uniformemente, como los peldaños de una escalera, ¿no? La visión clásica, por el contrario, suponía que se permitía cualquier energía entre los peldaños. ¿Qué significa eso? Algo muy, pero muy extraño, de que no todos los estados de energía están permitidos. Para pasar de un estado a otro, no hay algo así como una etapa intermedia. No hay un continuo, sino tramos discretos. Va a decir Planck: es necesario que la energía de una sola carga no sea considerada como una cantidad continua e infinitamente divisible, sino como una cantidad discreta compuesta por un número entero de partes iguales finitas. Pensémoslo así. Normalmente consideramos que la energía es continua. De hecho, cotidianamente pensamos que si aceleramos de 0 a 50 km por hora en nuestro auto, tendremos que pasar en algún instante por todas las velocidades intermedias, por 20 km por hora, 31,175 km por hora, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos viene a decir Planck es que no hay algo intermedio entre ciertos estados permitidos de energía. Por decirlo de algún modo, o uno está en 1 o uno está en 2, pero no puede estar en 1,5. Es parecido a tratar de dar vuelto con billetes, o sea, en Chile al menos. Únicamente con billetes uno no puede dar un vuelto de 9.750 pesos, ¿no? De vuelto. Sería como 10.000 o 9.000. No hay una continuidad entre los estados de energía, sino cortes. Así, entre un estado y otro se dan saltos cuánticos. ¿Se ve? Bueno, una segunda hipótesis que hizo Planck fue que una carga oscilante solo podía permitir energía al caer de un peldaño de la escalera de energía al siguiente. Y una simple aplicación de la conservación de la energía nos dice que la energía irradiada debe ser, por tanto, igual a la diferencia entre un nivel de energía y el inmediatamente inferior, esa caída en el escalón, ¿no? Como resultado, solo se podría irradiar una cierta cantidad o cuánto de energía, ni más ni menos. Finalmente, Planck argumentó que el espacio
entre los peldaños se fijaba mediante una fórmula bastante simple, E de igual a H por F, donde F es la frecuencia de oscilación y H con esta D como T es un valor constante que él definió como 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Poco sabía Planck en ese momento que esa carta que le envió a su amigo Rubens pronto sería el acta de fundación de la física cuántica. Dada su importancia monumental, la constante de Planck, ¿no?, ahora se denomina, bueno, lleva su nombre, ¿no?, constante Planck, en su honor. También recibe el nombre conciso de cuánto de acción, porque sus unidades dimensionales son energía por tiempo, una unidad que los físicos llaman acción. ¿Cómo explica la hipótesis cuántica, entonces, la radiación del cuerpo negro? Bueno, la luz de alta frecuencia tiene una cuanta que tiene una mayor energía. Y si un objeto va a emitir un cuanto de luz, tiene que lograr reunir entonces en un lugar la suficiente energía para poder hacerlo. Así, es simplemente más difícil para un objeto emitir un fotón ultravioleta. Los fotones ultravioletas tienen frecuencias altas, por lo tanto, una alta energía, por lo que es sencillamente más difícil. Por lo que la hipótesis de Planck predice que no se producirá una catástrofe del ultravioleta. De hecho, la hipótesis cuántica explica de modo exacto todos los detalles de la radiación de cuerpo negro. Es importante señalar que la hipótesis de Planck sobre la naturaleza discreta de las energías permisibles no proviene, como ya dije, de ningún principio físico subyacente o intuición basada en la física. Hizo estas suposiciones simplemente porque coincidía con los resultados matemáticos. No pudo ofrecer ninguna explicación de por qué, digamos así, los niveles de energía estaban restringidos. Pero insisto, su fórmula de radiación de cuerpo negro, en cualquier caso, coincidía con las observaciones experimentales. Planck podría describirse como un verdadero devoto de la física clásica, y debido a que sus hipótesis eran tan contradictorias, de hecho, con las nociones de la física clásica, de hecho, va a pasar muchos años tratando de encontrar una forma de explicarla en términos clásicos. De hecho, es probable que esta fijación le impidiera reconocer la implicancia más amplia de su teoría. De hecho, el carácter revolucionario con todas las consecuencias de esta perspectiva, quiere decir Planck, iba a quedar en manos de otro físico alemán que a la sazón se encontraba trabajando en una oficina de patentes en Berna. Y este físico alemán en 1905 logró mostrar plenamente el significado de lo que Planck había descubierto. Una máquina Planck, ¿o no? Bueno, y si esto ya te dejó algo perplejo, prepárate para lo que se viene. Muchas gracias.